Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. La Real Academia Española define al ensayo como un género literario escrito en prosa con ideas y estilo propio del escritor. Todas las ciencias humanísticas o sociales están apoyadas en ensayos que son especulaciones teóricas en relación a un tema. A pesar que algunos pensadores quieren equiparar estas ciencias a las ciencias duras como la física, química, matemáticas, llamándolas ciencias blandas, pero que son imposibles de ser cuantificables, que es una referencia esencial para ser consideradas ciencias duras. Es decir, la medición y la predicción. De esto y mucho más vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Marcelo Tollos, que ya está en el estudio de Radio Con Aguante. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Hola, buenas tardes amigos, amigas, ¿cómo les va? Un programa nuevo, empezamos a transitar ya lo que serían los últimos 3 programas de la segunda temporada. Y bueno, ya estamos acá y agradeciendo como siempre la cantidad de mensajes que me envían por el programa anterior que estuvimos con Oscar Elvira. Y bueno, y hoy, como siempre les comento, podemos recibir a través del 156-458-2105 mensajes, comentarios que quieran hacer. Los leo y Marcelo seguramente va a contestar. Así que esperamos esos mensajes. También por la gente que está viendo directamente por Radio Con Aguante online, también pueden dejar ahí escrito el mensaje, la pregunta, y vamos a leerlo y tratar de contestar. Y retomando la introducción, vemos cómo se entrelazan los temas de la ciencia, ensayos y también agregaría las creencias. El dogma y la fe, ¿cómo entran en este mapa? ¿El psicoanálisis es una creencia o una ciencia? Como Marcelo Tollos le gusta el fútbol y a mí también, esta pelota se la devuelvo para ver si puede hacer un gol. Marcelo, bienvenido a Decime por qué. Y bueno, ya estamos charlando. Seguimos charlando. Bueno. Muy bienvenido. La relación entre el estilo y la ciencia o el discurso científico sería el discurso más cercano a lo literario y el discurso científico, ¿no? El estilo está tan pegado a lo literario, aunque no es exclusivamente patrimonio de lo literario. Borges decía que el estilo, cuanto más invisible en un escritor, mejor. Uh-huh. Más eficacia, ¿no? Cuanto más invisible. Pero pensando, porque un poco adiviné que me podías hacer esa pregunta, pensando un poco de dónde venía mi interés por este concepto,
que eso es un interés muy centrado en el psicoanálisis, es tratar de poder pensar el estilo en el psicoanálisis. Por supuesto que eso tiene conexiones con, en primer lugar la literatura, pero pensando, como te decía, en con qué devolverte la pelota, digamos, me acordé de esta. Dejás que yo haga el gol, entonces. Y no sé, levantamos una pared. Por ahí después me la volvés a devolver. Claro. No sé qué va a pasar. Claro. No sé qué va. En el libro anterior y primero de mis libros, justamente que hablábamos hoy, yo encontré una referencia a Freud que creo que es un buen punto de partida para hablar de esto. En la epicrisis de uno de los historiales clínicos importantes de Freud anteriores, de los llamados prepsicoanalíticos, ¿no? Los estudios sobre la histeria, Sí. Elizabeth es el de Elizabeth von R., Isabel de R., la famosa Isabel de R. En la epicrisis, cuando él resume su trabajo, ya escribir una epicrisis de un caso clínico es ya estar en formato médico, ¿no? Porque la epicrisis es una parte de la historia clínica. O sea, Freud, en principio, en toda esta primera época, aparece como deslindándose poco de la medicina y casi sufriendo por no poder ajustar lo que iba descubriendo, lo que lo apasionaba, lo que iba intuyendo a su formación médica. Claro. Entonces, recordemos que viene de la medicina, que viene con todo el bagaje médico y que él quería investigar también en neurología. Absolutamente, él tiene formación como neurólogo, bueno, habrá tenido formación como clínico en Viena en aquellos tiempos, primero, sí, y después como neurólogo, con los maestros de neurología, Meiner, de esa época que todos hemos estudiado y que tantas partes del sistema nervioso llevan sus nombres, ¿no? Como, y bueno, por ejemplo, en este libro, en este primer libro, yo me dedico mucho a lo que se llama el episodio de la cocaína de Freud, toda la relación de él con la cocaína, que es compleja, pero que él escribió monografías médicas sobre la cocaína. Monografías que hoy podrían ser, y eso algunos lo han advertido, perfectamente tomadas por un laboratorio para presentar, porque en ese momento la cocaína se promocionaba como una sustancia médica, con cualidades benéficas. A principios del siglo, esto es 1882, claro. 83, a principios del siglo XX, ahí se la prohíbe. Pero en toda esa franja, entre otras cosas, Freud escribió lo que llaman monografías, hoy los laboratorios lo llaman monografías del producto, ¿no? En donde está, digamos, probado y aconsejado y fundamentado, claro, porque esa droga tiene beneficios. Bueno, él lo hizo de la cocaína y sobre todo un escritor que fue muy famoso que se llamó Sobre la coca, fue tomado como ejemplo de monografía médica sobre una sustancia, en este caso la cocaína. Sustancia en ese momento benéfica y después venenosa, digamos. Sí. Bueno, como el fármacon. El fármacon. El famoso fármacon griego. Fármacon, yo doy muchas vueltas sobre el fármacon acá en este anterior libro, no del que vos querés hablar hoy. Bueno, todo esto para decirte que te voy a leer. En la epicrisis. Creo que es la última parte de la epicrisis. Entonces, es el resumen de una historia clínica que vos recordarás es muy larga, como todos los historiales de Freud son largos. Esta Isabel de R. Tipo novelas, ¿no? Bueno, justamente. Mirá lo que dice Freud. Me resulta singular que los historiales clínicos por mí escritos se lean como unas novelas breves. Ah, mira. Y de ellos esté ausente, por decir así, el sello de seriedad, que lleva estampado lo científico. La responsable de esta situación, de este resultado, dice, es la naturaleza misma del asunto. O sea, que para Freud ya acá, fines del siglo XIX, ya él sabía que la naturaleza misma del asunto que estaba
que estaba en sus manos, que le estaba interesando y que nunca dejó de interesarle, que él lo llama, yo en un trabajo que hice sobre esto lo llamo el asunto sexual, ¿no? Pues la teología de la histeria era algo que pasaba por lo sexual para él, con mucha potencia, esa idea tenía para él. Bueno, la naturaleza misma de ese asunto, que él investigaba, que le interesaba, que tenía que ver con lo pasional, con la sexualidad, con el deseo, decimos hoy, eso hace que sus historiales se lean como novelas, ¿no? O sea, que se acerquen más al estilo literario que al estilo médico, que por supuesto en ese momento se lo criticaban a Freud, sus colegas Lo marginaban. lo marginaban por esta poca seriedad, Claro. que hoy no Y que nadie. al día de hoy también hay muchísima gente que, ¿no es cierto? El libro negro, ¿te acordás cuando se publicó ese famoso libro negro Sí, en Francia. con una crítica total hacia el psicoanálisis? Sí, ese fue en los principios de los 2000 o 1998. Sí. Eso vino de la mano de una tapa de Times que del año 99-98 que decía Freud is dead. Sí, está muerto. Creo que con un signo de interrogación. Todavía se permitían dudarlo. Freud is dead, ¿no? Eso fue, bueno, en el Times. Y en Francia se publica el libro negro de psicoanálisis, Exacto. donde con el mismo diagnóstico de muerte del psicoanálisis. Bueno, hay un investigador argentino vivió en Canadá, que lo criticó muchísimo. Sí. Bueno, estamos con los nombres, pero un argentino, un científico argentino. Quiero saber a quién te referís. Pero bueno, ya va a salir. Sí, decía que es una superchería el psicoanálisis. Tal cual. Bueno, amigos y amigas, estamos dialogando con Marcelo Tollos, que lo voy a presentar porque todavía no he leído quién es Marcelo. Voy a leer un pequeño currículum que está en la solapa de su libro que vamos a charlar. Marcelo Tollos entonces es médico, egresado con diploma de honor de la Facultad de Medicina, y hago acá un breve paréntesis para contarles que hace muy poco, este año recibió el diploma de los 50 años. Eso delata la edad. Claro. Es una jugada artera. Pero también quiero comentar que llevó la bandera. Sí, eso no lo esperaba y bueno, claro. Fue así. Así que debe haber La bandera sido de la uva. Uh-huh. Bueno. Me tocó, por suerte. Si me hubiera tocado la bandera argentina también, pero claro. Había 3 banderas. La argentina, la de la uva y la de la Facultad de Medicina. Mira. El que en esa camada tenía el mejor promedio llevaba la argentina. Sí. El que le seguía la de la uva, que me tocó a mí. Ajá. Y en un momento en donde fue especialmente significativo para mí llevar la bandera de la uva. Sí, con todo lo que estábamos viviendo de todo el presupuesto, en fin. Bueno, cierro el paréntesis entonces y sigo comentando que Marcelo Tollos fue jefe del servicio de psicopatología del Hospital Thompson y docente asociado del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina. Es magíster en neuropsicofarmacología de la Universidad Favaloro. Sí. Miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la cual es actualmente su secretario científico en la actual gestión. Autor de numerosas publicaciones sobre temas psicoanalíticos en revistas nacionales e internacionales. En el año 2012, Marcelo Tollos recibió el premio de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, FEPAL, por su trabajo El asunto sexual freudiano. Y es autor del libro Sustancia Freud sobre el psicoanálisis y su lugar entre las ciencias. Y así comenzamos el diálogo de hoy. Exactamente. Qué interesante, ¿no? Publicado por la editorial Letra Viva. Muy bien, ya está presentado Marcelo, ya empezamos el diálogo.
¿En qué momento del programa estamos? Como para... Sí, tenemos 2 minutitos. Antes de pasar la primera canción, que les quiero decir que hoy por primera vez vamos a pasar 2 canciones de la misma artista, que ya vamos a hablar de ella. Yo creo que es un momento propicio, Marcos, para pasar la primera canción de Silvia Meyer, titulada Nadie.
Qué canción, por favor. Qué canción. Silvia Meyer. Y vamos a hablar de la letra de ella, que la conocí leyendo el libro de Marcelo. Conocí a esta cantora, a esta artista uruguaya que vive en Nueva York. Y ahora les muestro la tapa del libro de Marcelo Tollo. La cuerda floja, ensayos psicoanalíticos. Editorial Letra Viva, que se publicó este año, ¿no? El año pasado. El año pasado, 2024. Hace un año. Hace un año, y leyendo el libro de Marcelo, conocí a Silvia a través de que es la cita, que ahora vamos a hablar también de ella. ¿Por qué la cita? Les quiero decir que el libro de Marcelo no es un libro fácil. No es un libro fácil, es un libro difícil, complejo. Marcelo cita, articula música, danza, poesía, cita a muchos escritores, Kafka el principal. Entonces, el libro de Marcelo es para ir a un bar, pedir un cafecito y leerlo muy, muy tranquilo, con todas las referencias que él trae. Hay que estar con Google para seguirlo, pero es un libro hermosísimo, hermosísimo, lo recomiendo y lo muestro nuevamente para leerlo con mucha tranquilidad y seguirlo en todo, en ese estilo que justamente recién estaba diciendo, que nos estaba hablando. Marcelo, empezaste a escribir este libro en la pandemia. Sí. Contanos un poquito eso. Bueno, en realidad no es que lo empecé a escribir en la pandemia, es una recopilación de artículos de los cuales muchos, tal vez la mayoría, son de la época, escritos en la época de la pandemia. Uh-huh. Y unos cuantos también, ya en el 2022, 2023, creo que el más reciente es de fines del 2023, principios del 2024. Hay mucha referencia a la pandemia, pero no es algo que empiece a ser, no es un libro que tenga una continuidad que arranque en la pandemia, tiene artículos muchos de la pandemia. Uh-huh, sí. uh-huh. Sí. Y ya que estamos hablando de la pandemia, haces referencia en cuanto a la subjetividad, bueno, la cuerda floja es un título que en general lo elogian, me dicen que es buen título, lindo título, sí, atractivo. Te interrumpo un segundo. Sí. La cuerda floja se llama, pero tiene la cuerda tensa. Sí. Y las piernas ahí haciendo equilibrio. Sí. Entonces creo que Marcelo juega todo el tiempo con los opuestos, sí, ¿no? Lo tenso, lo que va quedando flojo. Siempre hay ambigüedades, hay paradojas permanentemente. Sí. Bueno, te decía que la cuerda floja en general, los que han leído el libro, muchos lo relacionan con la pandemia, que tuvimos todos en la cuerda floja. Uh-huh. Es como la asociación más directa. Cuando, como por ejemplo ayer, que tuve el gusto de presentarlo en una sociedad de México, uh-huh, el libro con colegas, hicieron mucha referencia a la cuerda floja como el tránsito de un análisis, justamente para tomar tu inicio en relación con la ciencia. El análisis es transitar por las cuerdas flojas que la persona que nos viene a ver, la persona que se pone en manos nuestras, nos ofrece. Y la función del analista es acompañar ese movimiento en la cuerda floja, no tratando de tensar la cuerda, porque supuestamente algún parámetro de salud implicaría que es mejor que la cuerda esté tensa, si bien cosas de la vida, vicisitudes, situaciones pueden tensar las cuerdas, y puede haber momentos en donde caminamos más firmes. Obviamente los hay muchos y por supuesto que nos
nos agrada a los analistas que a los pacientes les pase eso, pero el asunto es cuando la cuerda está floja y digamos, la habilidad por el ejercicio de las propias cuerdas flojas, la manera en que las incorporamos como parte nuestra y ya no queremos quitárnoslas de encima, por ahí pasa el estilo. La manera en que, diría, podemos caminar nuestras cuerdas flojas. Ujú. Pero en realidad, ya que vos la traes a Silvia Meyer, que a mí también me encanta, es de ella que viene el título del libro, porque era alguien que yo había escuchado, todo el movimiento de música uruguayo siempre me gustó mucho y todo el movimiento que está alrededor de ella hasta que se fue a Estados Unidos. Tiene músicos excelentes y poetas excelentes, pero hace 2012, 2013, leí una nota de un periodista que lo nombro en el libro, Martín Graciano, sobre Silvia Meyer, y dice en un momento que ella afina en la cuerda floja de la atmósfera. Me pareció una metáfora espectacular, brillante y absolutamente verdadera. ¿No? Porque cuando uno escucha lo que vos pasaste, que es una versión que yo no conocía, tiene mucho instrumento. La versión que yo conocía es más voz sin tanto instrumento y más corta. Viste, vos la tuviste que cortar. Sí. Es la voz, porque no es tanto la letra es la reiteración casi de la palabra nadie. Sí. Nadie, Nada, la soledad, y transmite, bueno, un sentimiento obviamente de desesperación, de desconsuelo. Pero lo que a mí más me impacta de esa canción, y en otras de Silvia Meyer también, es la voz afinando en la cuerda floja de la atmósfera, porque tiene un movimiento la voz que a este periodista especializado en música, Graciano, se le ocurrió esa frase tan hermosa de decir que ella afina en la cuerda floja de la angustia. Y de ahí, para mí, viene el título del libro. claro. ¿No? Ahora mirá qué interesante, porque afina en la cuerda floja de la atmósfera, cuando en realidad la cuerda, por ejemplo, de la guitarra, tiene que estar tensa. Tiene que estar tensa. Sí, pero no demasiado tensa. Claro, pero siempre estás ahí en lo ambiguo, ¿no? En la paradoja, en los opuestos. Me da la impresión. No sé si lo... Tensión y flojedad. Exactamente. ¿Sí? Tensión Sí, y flojedad. Bueno, ahí la atmósfera agrega el aire, ¿no? Que es el medio por el que el sonido se transmite. Se transmite. Claro. Y me gustó mucho lo del ritmo. Sí. El ritmo, ¿no es cierto? Sí, que vos lo remarcás también. Bueno, ella, sí. Yo creo que en la transmisión, porque finalmente esto sí nos meteríamos en cosas quizás medio complicadas, incluso para mí, porque las estoy investigando. Y el ritmo tiene que ver con la transmisión de cuestiones subjetivas muy llamadas profundas. Yo en algún lugar escribí últimamente que hemos dejado de lado y casi descalificado a la expresión del psicoanálisis como psicología de las profundidades. Viste que al principio se la quería ubicar al psicoanálisis dentro de un manual de psicología, decía, bueno, la psicología de las profundidades es el psicoanálisis. Sí, bueno, yo en la facultad tenía una materia que se llamaba psicología profunda. Psicología profunda. Claro. Después le seguimos dando muchas vueltas a eso, sobre todo a partir de Lacan, que nos demostró claramente que el inconsciente no está en ninguna profundidad, y le hemos dejado caer ese significante profundo, que me parece muy importante, y bueno, investigar todo lo que está más allá del lenguaje en un sujeto hoy, que es un campo que el psicoanálisis está investigando mucho. Uno de los parámetros que hay es la voz y el ritmo. Exactamente. En que se habla, en que se transmite. Bueno, y yo que trabajo mucho con chicos, justamente cuando hablamos de constitución subjetiva, tomamos el tema del ritmo, la voz de la madre, la melodía. El laleo. Exactamente. Todo eso... Parece que todos los laleos son iguales, pero no son todos iguales. Son iguales. Bueno, ese es un ejemplo hermoso de cómo se puede ir poniendo las primeras semillas de un estilo subjetivo, esa resonancia conjunta del laleo del bebé con el laleo de la madre. Claro, lo que Lacan llama la lengua, ¿no? La lang. La lang, todo junto, ¿no es cierto? La lengua todo junto. La lengua todo junto, que es justamente
no sé cómo llamarla, si simbiosis o apego, o algo pasa justamente entre que algo no está separado todavía, que se junta. Sí, yo creo que para Lacan la referencia a la palabra, aunque esté trozada, destrozada y partida en pedacitos, siempre está, ¿no? Y yo creo que la lengua es, de algún modo, la forma de capturar una voz perdida, Claro, tanto de la madre como del bebé, a partir del ingreso en el lenguaje del sujeto, ¿no? claro. Bueno, trabajo con niños autistas y justamente estoy pensando que ahí no ingresó ese niño a esa melodía, a ese ritmo que le ofrece la madre y que el chico no pudo. Y que es el preámbulo de aprender el lenguaje, de aprender las palabras. Exactamente. Sí, Y sí, los sí. niños no hablan, Exacto. estos niños. Sí. Así que bueno, cuando leí esto del ritmo, asocié Bueno, con te todo interesó, esto. claro. Sí, Sí, me entiendo. muy bien. Estamos, sí, todavía un minutito más. Marcos, para hacer la pequeña, el pequeño corte, pero esto me interesó mucho porque vos, a ver, relacionás el método psicoanalítico, me parece, lo que yo por ahora entiendo de este capítulo, es decir, con algo que no, con el minimalismo. Digamos, esta canción es minimalista. Esta canción es minimalista, sí. Y creo que asociás ese minimalismo de esta canción con el psicoanálisis. Sí. Bueno, ahora sí, hacemos un pequeño corte y nos metemos con ese tema, ¿sí? ¿Cómo no? Dale, muy bien. Adelante, Marcos. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Comunícate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 11 26 999 574. Estás escuchando Decime por qué, la curiosidad hecha radio. Retomamos acá y nos alegramos cada vez que hay un olvido y viene la palabra, la conciencia, nos ponemos muy contentos a esta edad. Marcelo se acordó del científico que criticaba mucho a Freud, más que crítica lo denostaba, Mario Bunge. El epistemólogo. Que vivió en Canadá, un argentino, y bueno, no sé qué drama tenía él con Freud, pero siempre fue objeto de mucha crítica. Muy bien, ya hay un mensaje, Marcelo, que me llegó de Victoria García, que es una oyente fanática del programa, una colega de APA. Así que gracias, Vicky, y el comentario que escribió es el siguiente: hermoso el programa, un invitado de lujo y una entrevista que genera muchas ganas de leer el libro. Bueno, eso ya está, entonces. Pero decirle que no es tan difícil como vos dijiste. No sé si, bueno, puede ser que no sea difícil, pero hay que leerlo con detenimiento. Detenimiento, y eso es muy, muy lindo. Hay un artículo sobre el fútbol, vos que traías el fútbol. Justamente, ahora iba a retomar el capítulo del fútbol con la canción de Minimalista de Silvia Meyer. ¿Por qué?
vos ahí en el capítulo de fútbol lo nombrás a Maradona y todo lo que produjo el gol que le hizo a los ingleses en el Mundial del 86. Entonces yo pensaba cuando leí el libro, el capítulo, precisamente este capítulo, que detrás de ese gol hay mucha historia, muchísima historia, mucha narrativa, muchos recuerdos. Hasta nos podemos ir hasta las invasiones inglesas, más acá en el tiempo, la guerra de Malvinas. Entonces, yo pensaba cuando lo leí, y en relación al minimalismo, esto te quiero preguntar, porque el minimalismo, yo creo, a mi entender, que suprime la historia. Sí, eso es lo que yo creo entender. No, entendés bien. Ah, entiendo bien. Creo que entendés bien, no soy un experto en minimalismo, pero no sé si pero sí, bueno, no sé si ahora lo voy a encontrar. Yo soy muy admirador y disfruto mucho a un escritor que se llama César Aira. Ajá. ¿No? Sí, un segundo. Marcos, ¿podrías venir? Se me caen los auriculares. No sé cómo ajustarlos y me pone incómodo. No, había Bueno, no voy a encontrar uno de los epígrafos de uno de los artículos. Es de César Aira. Sí. Cito a César Aira, que dice justamente lo que vos estás diciendo, por eso me gustaría encontrarlo. Pero lo que dice es que, bueno, el estilo, él se refiere a la literatura, es dejar atrás la historia. Gracias, Marcos. Justamente eso dice. Uh-huh. A ver, no. Bueno, justamente, sí. No, obviamente cuando uno busca esto no lo encuentra, Sí. pero sí, ya lo voy a encontrar, porque sé dónde está. Me acordé dónde está. Dice, al fin de cuentas, dice César Aira, de lo que se trata aquí es de impugnar la idea de la adecuación de un estilo a una historia. Uh-huh. De la adecuación de un estilo a una historia. Y yo no diría que no se puede eliminar la historia, digamos, ¿no? Uh-huh. No creo que ni el minimalismo, ni el estilo, ni... Es donde ponemos la mirada. Yo, por ejemplo, te escuchaba a vos decir que detrás del gol de Maradona hay una historia, y eso me hace pensar, justamente tomando tu frase, que detrás del gol de Maradona no hay ninguna historia. Es un gol que hizo en un partido contra Inglaterra que disparó una interpretación de la historia, una narrativa hacia atrás, porque toda historia es una narrativa. Entonces esas historias que vos ibas anudando de las invasiones inglesas, de los ingleses y la Argentina, sí. En fin, podríamos hablar mucho, toma una narrativa especial a partir, que tampoco es igual para cada uno, pero generó un consenso muy grande en ese momento, tan cerca de la Guerra de las Malvinas. Lanza una narrativa a partir de esa jugada y de esa maravilla. Y del relato de Víctor Hugo. De todo eso. Claro, porque ese gol también está amplificado con ese relato. Sí, ya digamos la narrativa empieza con ese relato, pero yo creo que con solo ver el gol ya... Sí, no, por supuesto, pero esa escena... Sí, esta parece que son una y la misma cosa, sí. ¿no? El relato y el gol. Sí, en ese sentido creo que si uno se pusiera a pensar desde el punto de vista del estilo de lo que se fue esa jugada y de lo que es un jugador de fútbol y lo que hizo Maradona, allí eso no necesita la historia. Pero la conexión con la historia siempre es posible. En todo caso, creo que esta postura sí tiene que ver con que cualquier historia es una narrativa y que, bueno, el analista puede construir narrativas que le sirvan y efectivamente le sirvan a un sujeto, pero no dejan de ser narrativas. Y es una postura, en realidad, que pone en suspenso la historia, digamos, ¿no?
pone en suspenso la narrativa de la historia y se centra más sobre el acontecimiento. Sí. Te lo traigo, el gol de Maradona fue un acontecimiento. Fue un acontecimiento, pero que creo, ¿no?, que se tiene que anudar a la historia de cada quien, por supuesto. Cada uno de los argentinos hará una historia en relación a ese acontecimiento. Sí. Entonces me parece que... no, lo digo por Pero, la cuestión también de lo que sería la interpretación en psicoanálisis. Exacto, exacto. La interpretación en psicoanálisis, siguiendo tu propuesta, cuanto más minimalista mejor, cuanto más, diría yo, ¿no? O sea, esto lo acaba de ocurrir escuchándote a vos. Y además que seguramente lanza hacia atrás muchísimas cosas muy útiles y probablemente historias que a lo mejor no se contaron nunca o nunca no se contaron porque por ahí no se recordaban, no se tenían a mano, ¿no? Sí, sí. Si uno da en la tecla esa minimalista como... Pero acá, a ver, si da en esa tecla, es para que se abra más historias, más narrativas. Sí. ¿No es cierto? Sí. Ah, ok. Sí, no, en primer lugar para que se pueda asumir esa tecla como propia, Uh-huh. ¿no? Y se pueda con eso hacer cosas, entre ellas reconsiderar la historia, digamos. Claro. Pero no, si voy a donde vos me parece que me estás llevando, no pienso hoy al psicoanálisis y al trabajo del analista como un trabajo sobre la historia, de empezar a hablar de la historia y estar siempre con la historia, y mucho menos de recorrer una historia en forma cronológica donde supuestamente ahí encontraríamos la razón de ser, Por supuesto. de una persona. No, pero ni hablar de lo cronológico, por supuesto, pero ahí entonces es como un punto que podemos debatir. Es decir, no sé si no se trata, por ejemplo, fíjate, ahora pensando también sobre el gol de Maradona, junio del 86, por ejemplo, en ese mes falleció mi papá. Mira, bueno, fíjate, tu narrativa está ligada exactamente. Entonces creo que cada uno va a ir asociando, ligando acontecimientos con la historia de cada sujeto. No sé si Sí, pero podemos quedarnos solamente con el acontecimiento, con esa tecla. Digo que por ahí pasa la labor específicamente del analista, resaltar ese acontecimiento, darle toda la relevancia que se pueda. De repente alguien que el fútbol no le interesa, no puede tener el goce estético que tiene alguien que le interesa el fútbol por la jugada que hace Maradona, más allá de cualquier otra relación, ¿no? Inevitablemente el contexto ahí era abrumador, claro, para poder... Claro. Seguramente... Absolutamente. Bueno, así que hemos transitado ese capítulo futbolero, ligándolo al psicoanálisis. Sí, tenía marcado también el capítulo, pero me parece que también le hemos dado un recorrido, la especificidad del método analítico y la cura. También sería interesante si nos podrías contar algo de este capítulo. Bueno, ya algo dijimos, ¿cierto? Sí, creo que hemos hablado. Sí. Claro, entonces, ¿y la cura cómo la pensarías? Sí, bueno, si hay que girar alrededor del asunto del estilo, tiene muchas conexiones con lo que Lacan toma como el síntoma, con lo que por ahí explica un poco el síntoma, porque a lo mejor hay gente que no... El síntoma es una forma específica de cada uno de anudar los registros psicológicos, digamos las partes, para decirlo para alguien, en que el psiquismo, la subjetividad se arma para Lacan. Son los famosos 3 registros de Lacan. La manera en que cada uno nos mantiene unidos, la tensión mayor o menor de ese nudo,
Unidos en el sentido de lazo, decís, unidos en... Unidos que estén funcionando siempre en un momento de alguna manera, digamos, con la presencia de los tres registros, porque si se separan los tres registros, los fenómenos psicológicos que se producen son graves, ¿no? Claro. Básicamente la psicosis, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que tener unidos los tres registros, pero el síntoma, esa propuesta del último Lacan, es la manera particular en que cada uno une sus... Bueno, eso está muy relacionado. Como una solución que da el sujeto a... Sí, una solución que los analistas tratamos de que sea mejor, uh-huh. Porque el trabajo del analista es que el síntoma pueda anudarse de manera más conveniente, pero digamos, cada cual su síntoma, por eso tiene que ver con el con estilo, con lo singular, con las maneras, con saber hacer con el síntoma. Es una frase que se escucha mucho entre nosotros en la comunidad analítica, saber hacer con su síntoma. Sí. Me parece que en ese sentido, hablaste de antimédico totalmente. Exactamente, el porque médico cura el síntoma. Claro. Bueno, ahí hay un temón, ¿no es cierto? Que es temón. ¿Qué pasa con la psicosis? ¿Qué pasa con el delirio? ¿No es cierto? Y lo farmacéutico que borra el delirio, cuando en realidad, como dice Freud, en el delirio está el núcleo de la verdad. Temón. ¿No? Sí. Entonces sí, es antimédico. No, es una manera un poco fuerte de decir antimédico. Es opuesto metodológicamente a la medicina. Sí, está bien. El médico trata el síntoma es algo a erradicar. En el psicoanálisis no es algo a erradicar. Exactamente. Bueno, a pesar de que, digamos, muchas veces es insoportable la angustia que carga un psicótico. El sufrimiento. Sí. Hablamos. Bueno, acá es por eso tendríamos que es un síntoma que no tiene que ver directamente con el sufrimiento. El sufrimiento sí es algo que tratamos de aliviar. Sí, tal cual. Hacemos el último cortecito, Marcos, y seguimos charlando con nuestro invitado. Ojalá que las hojas no te... Sin apuros ni prejuicios, Carlos Tehuel abre este espacio de búsqueda personal y te propone compartirlo cada sábado. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Tiempo de recomendaciones en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Y entramos al último cuarto de hora del programa, de un exquisito programa, un exquisito diálogo con Marcelo Tollos, que estamos disfrutando a full. Y antes de entrar, ¿viste la obra de teatro que me habías comentado que ibas a ir el domingo? Sí. Bueno, después te voy a preguntar entonces, a ver que, como estamos en el momento de las recomendaciones. ¿Cuál era? Ibas a ir a verlo a una obra de cartoon. Ah, sí. Ok. Baco Polaco. Bueno, ahora hablamos de eso. Pero bueno, el libro tiene capítulos realmente muy lindos que no quiero dejar ahora. Un capítulo especial que le quiero preguntar a Marcelo sobre el cuerpo equivocado. Ajá. ¿Qué nos puedes decir de este capítulo tan interesante que me encantó como lo escribiste? Se llama La sanción de un cuerpo equivocado. Exactamente. Sí. Del cuerpo equivocado lo tomo de un sociólogo, de un activista, digo que sociólogo, no me va a salir tampoco el nombre ahora, español, que escribió algo sobre un libro sobre el cuerpo equivocado. Él es trans y bueno, tiene que está en el, ¿no es Miquel Vicé? Miquel Vicé. Miquel Vicé. Exacto. Exactamente. Miquel Vicé. Él no es psicoanalista,
creo que su formación es de sociólogo y, bueno, es un activista digamos, de las causas de género, las polémicas del género, las transformaciones en la cultura y en la sociedad, y es muy reservado y muy cauto en lo que yo pongo ahí como la sanción del cuerpo equivocado, o sea, sancionar un cuerpo como equivocado, con lo cual la sanción es legal. Sí, digamos, exactamente, nombrarlo claro. como un cuerpo equivocado. Esto viene de lo que uno escucha, lo que se escucha en el discurso público, de que las personas trans que digamos que sienten una primera perturbación, eso que la psiquiatría llama disforia es estar desacomodado emocionalmente entre lo que siente y el cuerpo anatómico que le tocó. Uh-huh. Y se suele decir que las personas dicen, y de hecho dicen, estoy en un cuerpo equivocado, soy alguien que está en un cuerpo equivocado. Así es. Con lo cual, si se sanciona, como vos decís muy bien, si lo sanciona la ley, que tal cuerpo es equivocado, bueno, está habilitada la posibilidad de corregirlo. Científicamente, digamos. Con una cantidad de excesos y de dificultades y de traspiés posibles en un tema muy delicado, en donde chocan los derechos de los ciudadanos, los derechos de las personas, que supuestamente tendrían el derecho, supuestamente o no, realmente, el derecho a decidir qué cuerpo tienen, y el discurso médico, y incluso el discurso psicoanalítico, que puede llegar a opinar sobre cómo se tienen que hacer esas transiciones. Entonces, Miquel Vice me pareció muy cauto, porque siendo él una persona trans, dice no solo que las cirugías hay que tener mucho cuidado, sino ya las hormonizaciones, el uso de sustancias, hay que ser muy cauto. Bueno, el artículo que vos decís alude a eso, ¿no? Uh-huh. A tener cuidado con sancionar rápidamente un cuerpo equivocado. Claro. Porque eso implicaría la posibilidad de darle un cuerpo no equivocado. Sí. Y el psicoanálisis en realidad lo que plantea que siempre tenemos un cuerpo equivocado, digamos. Y si hablamos de siempre estamos dudando. ¿No? Sí, desajustados. Entonces, si hablamos del desacomodados. Si hablamos del estilo, sería en clave corporal, el estilo en clave corporal, que la tiene, es decir, somos en gran medida un cuerpo, y bueno, no pasa por estar diciendo, tráeme otro cuerpo que el mío está equivocado, sino con ver qué haces con tu equivocación y con tu sentimiento de equivocación, y a dónde te lleva, ¿no? Bueno, creo que esto también tiene que ver, me parece, con esa fórmula lacaniana que la relación sexual no existe. Exacto, sí. ¿No es cierto? Sí, porque es como querer encontrar algo perfecto. Bueno, algo eso ya es cuando entra un otro en la relación sexual, ya es muchísimo más complejo. Si ya para uno mismo el cuerpo es un desajuste en algún nivel, ¿te imaginas ensamblar dos cuerpos y esa idea de hagamos un solo cuerpo entre los dos? La famosa media naranja. Sí. Encontrar esa media naranja. Hermosa metáfora. Bueno, a mí mucho no me gusta media naranja, pero también nuestros padres nos decían eso. Pero te imaginas lo difícil que es ensamblar dos cuerpos cuando uno solo es difícil. Ya está desacomodado. Claro. Uh-huh, uh-huh. Si Muy bien. Tendríamos que matizar un poco lo que estamos diciendo. Yo creo que en algunos casos las cirugías pueden ser una solución eficaz para alguien, y el uso de sustancias para cambiar caracteres sexuales secundarios puede ser favorable para alguien. Es advertir, digamos, no entrar en el consumo capitalista de las técnicas para... Bueno, dame el cuerpo que quiero. Digamos. Claro, es que has tocado ahí un tema para mí esencial, que todo esto entró en una espiral del capitalismo. ¿No es cierto? Sí, donde estamos en el capitalismo. Bueno, pero hay como donde hay como encontraron nichos, digamos, ¿no es cierto? Para operar las hormonas. No cabe duda. Entonces se encuentra la fórmula para explotar estas cuestiones. Bueno, creo que ahí la función nuestra como analistas no es querer detener el discurso capitalista, como diría Lacan, o el movimiento del capitalismo, sino advertir de
dificultades y cómo todas las cosas del ser humano están siendo llevadas a ser un objeto. O sea, el cuerpo es un objeto que lo podés cambiar. Porque si te tocó uno que no te gusta, lo podés cambiar. Eso es lógica capitalista pura, muy primaria y muy primitiva, pero hay que advertirla. Porque eso en muchas personas puede ser del orden del estrago, puede producir un estrago, ¿no? Entonces, bueno, eso. Sí. Tal cual. Y entramos ahí en la espiral del consumismo, ¿no es cierto? Bueno, hemos transitado tu libro, Marcelo, así que estamos ya en los últimos minutos y como fuiste al teatro y acá en este tramo siempre hablamos de alguna pero película. Vas a pasar lo que me dijiste de Silvia Meyer, ¿no? ¿Perdón? Ojalá. ¿No? Ah, sí, eso. Baco polaco. Sí. Bueno, contanos me gusta mucho Mauricio Cartún. ¿Te gusta mucho Mauricio Cartún? Que muchísimo. Te voy a decir algo, que mañana leí que mañana va a estar Mauricio Cartún junto con el Tata Cedrón. ¿Dónde? Ahí en La Boca, ¿cómo se llama? El Teatro Catalina. Ajá. Fíjate qué hermosa integración, ¿no? El Tata Cedrón con Cartún, que a vos tanto te gusta. Sí. Bueno, te doy ese dato. Bueno, viste que Cartún se caracteriza mucho por el entramado de historias clásicas, incluso historias de los griegos. En este caso es Las vacantes de Eurípides, por eso Baco, con historias del presente más o menos cercano. En este caso, la inmigración argentina y particularmente las mujeres polacas que fueron traídas para la ¿mujeres polacas judías o mujeres polacas en general? Judías. Claro, porque yo sé, esa historia la conozco bastante. Sí. Mujeres polacas judías. Bueno, no sé si todas las que trajeron... Sí, interesante eran judías, pero bueno, polacas. Sí. Por eso lo de Baco polaco. Y es muy cartoon, y la puesta está muy bien. Está en el Teatro Sarmiento, actores jóvenes, en general bien. Si me preguntás, me han gustado más otras. Ok. Pero es cartoon puro, es cartoon. Él dirige, escribe, dirige. Claro. Bueno. Recomendable. Sí. Recomendable. Sí, recomendable. Bueno. Entonces te has ubicado como el crítico de teatro del programa de hoy. Me gusta el teatro, eso de crítico. Bueno, en el libro te gustan muchas cosas, porque en el libro, como dije al comienzo, citás mucha lectura, mucha música, mucha poesía. Bueno, estoy muy contento, por ejemplo, tengo una hija que está estudiando cine, de animación, dirección, en la Universidad del Cine. Y leen los clásicos, leen literatura, no solamente la técnica para hacer... la técnica audiovisual de la computadora para hacer películas, sino ese background que te dan para las historias, leer a los clásicos, la literatura. Y la Universidad del Cine también, digamos que es estatal, es pública. No. ¿O esta va a una privada? Es una fundación. Ah, la fundación. Sí, ¿es en Avellaneda? ¿Está yendo? No, esa sí es pública. No, la Universidad del Cine fue fundada por Manuel Antín. Por Manuel Antín, gran director Antín. Ajá. Sí, está en San Telmo. Ah, ok. Muy bien. Estoy haciendo propaganda en la Universidad del Cine. Sí. Bueno, muy bien. Como siempre vamos a cerrar el programa con la segunda canción que elegí de Silvia Meyer, que la conocí a través del libro de Marcelo y que tiene una versión exquisita de la canción de Silvio Rodríguez, Ojalá. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo,
Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo Qué versión, por favor, qué versión, qué música, qué piano, qué dulzura esa voz. Bueno, primera vez que pasamos en el programa 2 canciones de la misma artista. Amigos, amigas, hemos transitado un programa de lujo con Marcelo Tollos, hemos hablado, dialogado sobre psicoanálisis, sobre la cultura, diría yo. Que tengamos una buena semana, nos encontramos ya el sábado que viene nuevamente para realizar los 2 próximos programas finales de la segunda temporada. Así que será hasta el sábado y muy buena semana. Nos despedimos un poquito escuchando a Silvia Meyer en Ojalá, canción de Silvio Rodríguez. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Hasta aquí, Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.